necesitan. Bueno, ahora sí, vamos en materia y quiero Vamos a que orar. todos, sí, claro que sí. Vamos a Padre hacer. poderoso, te damos gracias Aleluya. por esta noche, Señor. Te damos gracias, maravilloso Señor, porque nos permites, Padre de la Gloria, estar aquí. Y si estamos con vida, Señor, en este momento es porque hay un propósito Amén. de parte tuya para cada Amén. una de nuestras Sí, vidas, Señor. Señor. Gracias. Yo, Padre Santo, junto con mi esposa, nos despojamos en este momento de todo lo que queramos nosotros hablar. Oh, sí, Simplemente dejamos que seas tu Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Nosotros simplemente somos unos canales por donde tú puedes utilizar cada uno de nuestros sentidos, nuestra boca, Señor. Gracias. Sí, para Señor. que seas tú hablando esta noche, Señor, y seas tú, Señor, dirigiendo nuestras vidas conforme a lo que tú quieres que se hable, conforme a tu palabra, de acuerdo a tu preciosa voluntad. Amén. Bendecimos a cada uno de los que en este momento Sí, están Señor. conectados, Señor, y los que van a ver la transmisión también en diferido, Padre Santo. Te damos la gloria, quedamos en este momento en tus manos, Señor, para una vez más seas tú glorificado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, recuerden que quedamos, este mensaje de hoy es continuación del pasado. Así es. Una palabra súper, estábamos hablando un poco de lo que era el reinado de Saúl. Y empezamos hablando del sacerdote Elí. Del sacerdote Elí, y luego pasamos a Samuel. Y ya cuando Samuel es un profeta, del cual Dios le hizo un llamado específico y tenía que ungir y buscar un rey para Israel. Entonces estábamos viendo de que Saúl fue un hombre que no fue elegido, no fue ungido directamente por Dios, sino que fue más por mano de hombre. Sí, ¿verdad? a ver, sí fue ungido por Dios, pero más que todo era porque el pueblo pidió un rey. Exacto. Y Dios quería ser el único, el que no necesitaban rey, sino que Él era el que iba a llevarlos por todo ese camino donde ellos querían andar, todo lo que ellos querían hacer. Él quería estar siempre con ellos. Y no que tuvieran que físicamente, con sus ojos, estar viendo un rey. Exacto, eso es lo que realmente tratamos en el tema el martes pasado. Y saber de que cuando nos desesperamos a elegir las cosas y a pedirle a Dios, dame esto y dame esto, y buscar la solución por nuestros medios, siempre vamos a cometer errores. Se va a meter la pata y vamos a ir al fracaso. ¿Por qué? Porque no ha sido dirigido por Dios. Así es. Y este rey, ya habiéndolo ungido, Samuel lo unge. Acuérdese que lo unge con la redoma. La redoma era un frasco de aceite elaborado con manos humanas. Usted me dirá, pastor, pero es que todo es elaborado con manos humanas. Y sí, pero este frasco no había tenido un proceso como se ungía en ese entonces verdaderamente a un rey, a un sacerdote o a un profeta, porque tú puedes leer toda la palabra que está en el primera de Samuel y encuentras la diferencia entre el ungimiento de Saúl y el ungimiento del rey David. David fue ungido con un carnero, con un cuerno de carnero, y ese cuerno quiere decir que ese carnero fue puesto en las brasas, fue molido en la brasa, fue expuesto en adoración al Señor, y ese cuerno por dentro tiene una carnosidad y había que meterla al fuego para que esa carnosidad le saliera, y ahí sí poder vertir el aceite y ahí sí ungir al sacerdote o al rey. Y eso fue lo que pasó con David. ¿Qué quiere decir todo esto de que no, pues total era el mismo aceite? Podemos decir, pero no. Lo que el instrumento. Todas estas cosas están en la Biblia y son quizás unos pequeños detalles donde Dios nos está hablando de que en ese ungimiento, en esa forma diferente de como ungieron a David,
había un proceso. Y en el ungimiento de Saúl no hubo un proceso. No. Por eso Saúl empieza a cometer muchos errores, porque era un hombre que le faltaba carácter, era un hombre que tenía bajo autoestima y empieza a cometer infinidad de errores al punto de que el profeta Samuel le dice: espera 7 días y yo vengo al 7.º día y ofrecemos el holocausto, ofrecemos en el altar para que Dios reciba como olor fragante ese sacrificio. Pasaron 7 días, el sacerdote Samuel no aparecía y el pueblo empieza a decirle a Saúl: pero pues no aparece el sacerdote. Y entonces se empezó a desesperar. Saúl empieza a desesperarse y empieza a decir: pues sí, yo soy el rey, pues yo también puedo. Yo también mando. Resulta de que él no podía hacer lo que tenía que hacer el sacerdote. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros. Hay cosas las cuales están destinadas para unas personas específicas, en momentos específicos. Y nosotros decimos: pues yo sé cómo se hace eso. Pero resulta de que hay hombres que están diseñados para hacer diferentes cosas, y así tú sepas hacer las cosas, hay momentos en que tienes que parar, escuchar la voz de Dios y esperar. ¿Cuál era la orden? La orden era esperar. Y Saúl no esperó. Y cuando viene el profeta Samuel, le dice: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Por no esperar, tu reinado no va a ser duradero. Allí empezó la situación difícil para Saúl. Me llama mucho la atención en este momento lo que tú estabas diciendo del cuerno, del ungimiento, y sabemos de que todo tiene un proceso. Hasta las cosas más insignificantes, escúchame bien, tiene un proceso de trabajo, un proceso de limpieza, un proceso de formación. Y eso es lo que Dios siempre está buscando en nosotros, que nosotros haya un proceso para Él llevarnos a otro nivel, para Dios podernos empoderar, para Dios podernos dar algo. Hay que procesarnos. Y el problema es que a nosotros no nos gustan los procesos. A la mayoría no les gustan los procesos y todo lo quiere fácil, todo lo quiere así, como Saúl o el pueblo de Israel quería todo así. Entonces obviamente se desesperaron. Pero mira que necesitamos ser procesados, como es procesado el oro, como es procesado la tierra para poder que dé fruto. Un árbol es procesado. Así es. Muchas cosas son procesadas. Entonces el Señor necesita procesarnos también. Nosotros no podemos ser la excepción de los procesos. Siempre necesitamos un proceso en nuestra vida para que Dios, en el proceso, Dios nos forma, Dios nos educa, Dios nos direcciona. En el proceso Dios empieza a limpiarnos, y lo que estaban haciendo en el cuerno era limpiar y sacar toda esa carnosidad. Tenía que quedar limpio. No era fácil, no era cosa fácil, porque teniendo todo eso dentro de sus cuernos llevaba años de tener eso allí. Así es. Entonces tenía que ser muy procesado para poder limpiar eso y vertir el aceite en algo limpio, que quedó limpio. Entonces Dios necesita procesar tu vida para darte algo que necesitas y que te va a renovar y que va a ser de mucha bendición para ti. Así es, tú tienes toda la razón. El proceso es una bendición. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta el proceso. No. Nosotros quizás en momentos nos gusta irnos quizás por otro lado, pero el proceso es una bendición. Dios nos ha procesado muchísimo, por eso sabemos qué es eso. Por eso ya otro proceso de parte de Dios, lo entendemos, nos lo gozamos y obedecemos, y estamos atentos a lo que Dios quiere hablarnos en cualquier proceso o cualquier situación que viene a nuestra vida, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Y como el tiempo va corriendo, voy a irles parafraseando
todo lo que está escrito en el libro de Samuel, y Samuel después comete otro error más garrafal, donde a él le dicen, sí, vas a ir a pelear contra los amalecitas, y le dicen, pero tienes que matarlos a todos. No puede quedar nadie vivo, o sea, tienes que acabar con el perro, el gato, no puede quedar nadie, desde el mayor hasta el menor. Y tenaz porque era el profeta Samuel. El que le dice. Era el profeta que es el que siempre le está diciendo a Saúl lo que debe de hacer. Y Saúl obedece a medias, porque Saúl va allá a la batalla, gana la batalla, y cuando viene el sacerdote Samuel, el profeta Samuel, viene y le dice, ¿hiciste como yo te dije? Y Saúl le dice, sí, claro. La mentira. Sí, claro. O sea, por ahí ya empezó a mentir. Y el profeta le dice, pero ¿qué es ese ruido de animales, ese balido de animales que yo estoy escuchando? Y le dice Saúl, es que el pueblo quiso traer de lo mejor, de los animales más engordados, para ofrecerlos como sacrificio al Señor en el altar. Vuelve y le dice, ¿qué has hecho? Desobediencia. Pero lo que usted puede ver aquí interesante es que Saúl, ahí ya vemos cómo tenía sus ojos espirituales cerrados y la presencia de Dios no estaba con él, porque él lo que le dice exactamente, y los oídos, ¿no? Sí, claro, y lo que le dice exactamente Saúl al profeta Samuel es para ofrecer sacrificios a tu Dios. Ya Saúl no estaba diciendo para ofrecer sacrificios a mi Dios, para mi padre Jehová. O sea, él no dijo, sino que dijo para ofrecer sacrificios a tu Dios. Si usted busca en todas las traducciones que hay en la Biblia, encuentra que Saúl estaba hablando de tu Dios, o sea, ya no era el Dios de él. Wow, tremendo. Se había desligado completamente de eso, o sea, había perdido completamente el horizonte. Y dice, no, el pueblo fue el que trajo. Y mete al pueblo, o sea, siempre eso viene desde atrás, ¿no? Claro. El señalar a otro, el meter a otro y no asumir nuestros errores. Esa situación viene desde Génesis, en el paraíso, sí. Cuando empieza, le dice, fue la mujer que me diste. Sí, o sea, y la mujer dice, no, es que fue la serpiente. Y la serpiente entonces casi dice, no, pues fue el Señor. Echar culpabilidades, eso viene desde atrás. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros siempre tengamos en cuenta y erradiquemos de nuestra vida. El estar culpando a otros y poder asumir, tener los pantalones para asumir nuestros errores. Sí, porque el rey David, nuestras faltas. El rey David cometió también infinidades de errores, yo digo que hasta peores que los de Saúl, pero había una situación diferente en el rey David, que él se humillaba, pedía perdón al Señor y decía, por favor, Jehová, perdóname, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así es lo que él decía. Pero Saúl ya estaba diciendo, no, tu Dios. O sea, mira la gran diferencia. Sí. No es, ni siquiera pedía perdón. Eso es tremendo. Y vemos cómo ahí ya Dios lo desecha. Si usted sigue leyendo, encuentra que Dios lo desecha, y ya viene el profeta Samuel. Quería mucho el profeta Samuel a Saúl, ¿sabes? Sí. Lo quería mucho porque él lloró mucho de que Dios lo desechara. Y Dios le tuvo que decir, ya no más, deja de llorar a Samuel. Eso lo encuentras en Primera de Samuel 16:1, donde como que dicen, no se lo merece. Dios le dice al profeta Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Así es, tremendo. ¿Hasta cuándo? Y terrible también porque no podemos permitir ser desechados. O sea, ser desechados por Dios. Sí podemos ser esos hijos desechados. Y si Dios lo hizo con Saúl, con cualquiera lo va a hacer. La misericordia de Dios y el amor de Dios es muy, muy grande.
pero a veces sí se llega a un punto donde, como el pueblo de Israel, colmamos la paciencia de Dios y Dios tiene que actuar y actúa drásticamente. Entonces nosotros tenemos Dios siempre te que... dice a ti, ¿hasta cuándo vas a llorar esa herida del pasado? ¿Hasta cuándo vas a estar recordando y diciendo, no, es que los tiempos antiguos eran mejores? Así ¿Hasta es. cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque Dios siempre va en avanzada, Dios siempre va para adelante. Tú no Amén. encuentras un Dios que te dice vamos para atrás para ir adelante, nunca, No. nunca. Él siempre está para adelante, de modo que esta noche Dios te dice ¿hasta cuándo vas a llorar esa situación? ¿Hasta Así es. cuándo vas a llorar quizás ese hijo, ese esposo que hace tiempos te dejó? Llevas como 10 años donde te dejó y lo que te hizo fue un favor y tú todavía estás llorando. ¿Hasta cuándo? Así es. ¿Hasta cuándo? Tenemos que estar conectados con Dios y poder olvidar y erradicar las cosas pasadas. No podemos estar, como lo decíamos en unas transmisiones pasadas, trayendo el pasado a memoria. No, porque eso es lo que Dios desecha. Y déjame decirte, si muchas personas están trayéndote a memoria tu pasado, si están acusándote y te están con el dedo señalador, tú tienes que estar tranquilos porque tú ya sabes de que mi pasado, todo eso se lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es. Tú eres una nueva amén. criatura, tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Y nada, el enemigo, eso es lo que va a querer hacer. El enemigo te va a venir a señalar y atacar y atacar. Tú tienes que decir no más, basta ya. Y pensar y ver con ojos espirituales lo que Dios tiene delante de ti, lo que Dios tiene preparado para ti, que es algo muy grande, poderoso, hermoso y va a ser de victoria para tu vida. Aleluya, amén. ¿Lo recibes? Diga, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mira que amén. Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo? Ve y unge, vete a la casa de Isaí y úngeme a quien yo te diga. Otra vez. Ve a la casa de Isaí y úngeme a quien yo te diga. Y él se fue y llegó a la casa de Isaí. Y en la casa de Isaí habían 7 hermanos. Pero él, algo que hay que aclarar aquí es que el Señor tuvo que hacer eso con Samuel antes de quitar a David. Antes de quitar a Saúl. ¿Verdad? Sí, claro. Saúl siguió en el reino. Pero entonces, por mucho más tiempo. Exactamente. Él siguió por mucho más tiempo, pero el Señor tuvo que empezar a procesar. Claro. A David. No sé si te acuerdas que el título hace 8 días de la transmisión pasada que le dimos fue Cambio de Guardia. Cambio de guardia. Aquí Dios tuvo que hacer un cambio de guardia y le dijo a Samuel, ve, úngeme al que yo te diga. Y se fue el profeta y llegó allá. Y estaba Isaí y le dijo, sí, aquí tengo 7 hijos, 7, número perfecto, de modo que la situación iba bien. Y empezó Saúl a decir, de ahí tenía que salir el rey. Este es, y empezó a hablarle el Señor, ese no es. No te fíes de la apariencia, no te fíes lo que tus ojos puedan ver, porque yo veo, Dios ve lo que hay en tu corazón. Así es, y es importante esto porque hoy en día todavía nos pasa lo mismo, ¿no? Uno ve la apariencia y por la apariencia siempre se dice que por los ojos entra todo, ¿no? Y resulta de que en esta historia Samuel, el profeta Samuel había reunido toda la familia de Isaí y vio a esos hombres, los hijos. Empezó a ver los mayores, todos fortachones, todos guapetones, con unas caras muy bonitas, con el estilo, pues el porte que se necesita para un rey. Y eso era lo que era Saúl. Saúl era un guapetón tremendo. Y entonces era el porte para ser un rey. Y en eso se fijó Samuel. Y Samuel estaba empezando a mirar y él lo vio, como que sí, tiene pinta para rey. Y él, cada vez que escogía al uno, el Señor le decía, no señor, ese no es. Entonces miraba al otro y como que también. Todos esos estaban aptos,
para ser el rey. Tranquilo que a usted y a mí, a nosotros, nos ha pasado que las apariencias Engañan y resulta de que, ¿y cómo le parece de que la verdad? Dios, aquí hay una enseñanza muy importante y es que dice la palabra del Señor que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén, así es. Y vamos a ver, continuemos allí. ¿Quién era David? Resulta de que David no estaba en esa reunión. Le dice el profeta a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Isaí, se acordó del que estaba en el campo, el que se untaba. Pobrecito, El lo que se excluyeron de la untaba familia. de oveja. Y dice, falta uno que es el que está allá con las ovejas. Y dice, tráelo. Y cuando él viene, Jehová Dios le dice, ese es. Wow. Pero este David también era guapetón. Sí, él era muy lindo, sino que era un sardinito, era un muchachito, entonces flaquito, se dice que era como crespito, no sé, bueno, algo más o menos dicen así, definen a David, era un niño, prácticamente un adolescente. Pero qué es lo bonito de esto es de que allá con las ovejas, allá estando pastoreando las ovejas, era donde el Señor lo procesaba, donde Dios lo procesaba a él, donde venían los osos, venían los leones a querer comerse a las ovejas. Ajá. Y él con una quijada cogía y los devora, se las sacaba de la boca, de modo que el hombre era, fuera de valiente, era un guerrero. Pero la verdad, en ese tiempo él no era denominado guerrero, porque no era hombre de guerra. Y para ser rey se necesitaba hombre de guerra, que supiera manejar todo eso, que fuera un soldado, que fuera del ejército. Pero obviamente David no era del ejército, David cuidaba ovejitas. Sí, así es. Animalitos. Lo unge Samuel con el carnero y ya, eso quedó así. Eso fue porque todo. En este momento te pueden ungir a ti, pero tienes que esperar un proceso para cuando Dios te diga, vamos, te toca. Como cuando viene, o sea, yo creo que cuando vienen a hacer una obra de teatro, uno ve que detrás de las cortinas dice, hágale que le toca. Y todos están esperando, ¿a qué hora me toca? ¿A qué hora me toca? Y los nervios de punta así, qué pena. Y quizá le toca simplemente para pararse en una obra de teatro como un árbol. Pero a eso lo llamaron. Quizás no tuvo que hacer más. Yo no sé, cuando de pronto tocó ir con los chiquitos a una obra de teatro, había que quedarse toda una mañana viendo la obra de teatro y resulta que no sabía sino estar parado ahí, pero eso era lo mejor, había salido en la obra de teatro, de modo que cuando me toca. Y pasó el tiempo en David y un día estaban los hermanos en la guerra. Estaban los hermanos en la guerra porque los hostigaba. Usted conoce esta historia, los hostigaba un gigantón, un filisteo que se denominaba Goliat. Un hombre inmensamente grande. Y David estaba pastoreando, porque esa era su labor, estaba pastoreando las ovejas de su padre. Su padre lo llama y le dice, ve, no sabía el padre hace rato de sus hermanos, no eran los 7 hermanos, creo que eran los 2 o 3 primeros los que se habían ido para la guerra, y resulta con Saúl, ¿no? Porque Ajá. Saúl seguía siendo rey. Y le dice el papá a David, ve allá y pregunta por tus hermanos y llévate estos panes y llévate estos quesos. Y aquí es donde esto se empieza a colocar sabroso. No por los panes y los quesos, sino por lo que significan los panes y los quesos. Resulta que los panes y los quesos quiere decir servicio. David era un hombre de servicio. Fue y le entregó esos panes y esos quesos a sus hermanos allá en la guerra. Y lo primero que hicieron sus hermanos fue, ¿qué haces aquí? Porque en ese tiempo era un sardino, tú lo dijiste, y un flaquito de buena apariencia, sí, pero ¿qué haces aquí?
uno de los hermanos le dice, tú por venir a chismosear, con tal de venir a chismosear, viniste a traer esto, pero yo te conozco, le dijo, yo te conozco. Ay, no. Y resulta que David escucha que estaba ese Goliat vociferando cosas horribles contra el pueblo de Israel, pero escucha del lado de acá, de los soldados del pueblo de Israel, que decían que al que le cortara la cabeza a ese Goliat, al que lo venciere, le iban a dar la hija de Saúl, la hija del rey. O sea que era como interesado, ¿no? Wow, Él escucha que le iban a dar la hija del rey, que le iban a favorecer a toda la familia y que iba a tener el papá un lugar prestigioso que no iba a pagar, le estoy parafraseando, no iba a pagar impuestos. Imagínate. Él escuchó eso y se devuelve y dice, ¿qué es lo que están dando? Y vuelven y le repiten lo mismo. Usted tiene que leer la palabra y encuentra esto aquí. Vuelven y le repiten lo mismo. Le iban a dar esas tres cosas. Y dice, bueno. Resulta que David, estando allá con las ovejas, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que el hombre cogía y estaba practicando con esas piedritas. ¿Usted qué hace en el campo? ¿Qué hace cuando ve un río? Empieza a tirar piedras y ve allá voy a pegarle a eso, y empieza a afinar puntería, se llama. Afinar puntería. Y eso se la pasaba a David. Pero claro, él tenía una onda, ¿no? Espantando seguro animales, y entonces cogiendo con la piedra, espantándolos para que no vinieran a coger las ovejas. Entonces él sabía lo que iba a hacer. Resulta que este David era un hombre que tenía unas características. Y yo quiero que usted, mi amor, nos lea allí en el capítulo 16, 18. Dígame, ¿qué dice 16, 18? Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Perdón, vamos a ir. ¿Sabe tocar qué? El arpa. ¿Qué más dice? Dice que sabe tocar y es valiente. El que sabe tocar y es valiente. Ok, tiene tres características. Sabe tocar, es valiente y vigoroso. A ver, y hombre de guerra. Sí, pero ahí dice que sabe tocar muy bien. Así es. O sea que tú tienes que especializarte en el talento que Dios te ha dado. Tú tienes que especializarte en lo que Dios ha depositado en ti. Amén, así es. Porque este David tocaba el arpa muy bien y era un hombre valiente. O sea que si era un hombre valiente era porque tenía carácter. Total. Saúl no tenía carácter, pero este sí tenía carácter y era un hombre vigoroso. Cuando hablamos de vigoroso es porque tiene ánimo, porque dice de esos que dicen para las que sea, vamos para las que sean. Pero mira que, o sea, tiene carácter y tenía que tener carácter porque igual él estaba trabajando con las ovejas. Y las ovejas son animalitos que tienen que dejarse guiar porque se van para todo lado. Entonces, si tú no te le paras firme y con un silbido y las dominas, entonces ellas se van a desbocar. Esa es una característica que yo creo que Dios lo vio porque Saúl no tenía esa parte. Pero él tenía esas ovejas y estaba dirigiendo, entonces podía dirigir un pueblo, una nación. Decía que era hombre de guerra. Dice ahí, sigue diciendo ahí, la Así porción es. dice que es hombre de guerra. Y una característica que tú y yo tenemos mucho, y es prudente para hablar. Así es, aquí no lo digo, dice. No digo tú y yo, digo tú y yo. Así es. Tú que estás del otro lado, prudente para hablar. Bueno. Lo que pasa es que muchas veces decimos yo soy así y pues yo lo digo porque es que yo soy así y empiezo. No. Usted tiene que ser prudente porque hay muchas verdades
que tampoco se pueden decir. Así es, total. No, es que mi carácter es así y así me formaron y así me hicieron y así me enseñaron a decir la verdad y a decir las cosas. No, es importante, mira, eso es lo que dice. Entonces son muchas más características. Vamos a Pero repetirlas de nuevo. hay una grandísima que está ahí, mi amor. Ya Y te dice digo. que Jehová estaba con él. Así es. Mira, dice que sabía tocar bien y era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, hermoso. Y Jehová estaba con él. A ver, vamos a mirar una cosita otra vez que quiero quedar un poquitito claro con esto. Sabía tocar bien, era valiente, era un hombre vigoroso, era un hombre de guerra, era un hombre prudente en sus palabras, era un hombre hermoso, o sea, 7 características tenía. 7, ¿qué es? Número perfecto. 7. Y Jehová estaba con él. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira qué chévere esto. Es importante tener estas características. Importante tener estas características. Quedamos en que él se devolvió porque usted ya conoció las características de David. Y él se devuelve y escucha y dice: yo voy a ir entonces y voy a matar ese hombre, voy a matar ese Goliat, voy a matar ese incircunciso. Se llenó de ánimo. Y vino y le dijo al profeta: yo voy, mejor dicho, yo me gano ese premio. Sí es, yo soy. Y vino valiente. Saúl y lo dejó, dijo: vamos a ver con qué sale este, porque yo no creo que pueda. Me imagino a los hermanos. Y Saúl lo que hizo fue colocarle la armadura de él. O sea, el casco, la coraza, todo lo llenó, y David no podía ni caminar con eso. Claro, todo flaquito ahí, eso que le pesaba. Y uno se ríe, sí, lo que le pesaba, pero lo que quiere decir la palabra es que Saúl no pudo, ni él mismo pudo con lo que Dios le había encargado, sí que menos David iba a poder con una cosa prestada, porque tú no vas a poder nunca derrotar a tu enemigo con una unción prestada. Tú vas a derrotar a tu enemigo con la propia unción que el Señor te va a dar a ti, con lo que Dios te da. Tú no puedes derrotar al enemigo con herramienta prestada. Tú derrotas a tu enemigo con tu oración, no con la oración prestada, no con las oraciones de tu madre solamente. No, tú vas a derrotar al enemigo con lo que Dios te ha dado a ti, en esa intimidad, ahí, en esa intimidad estando David allá cuidando las ovejas, es donde el Señor lo llenó de su presencia, es donde el Señor lo equipó, es donde el Señor lo procesó. Amén. Y es allí donde Dios te ha procesado a ti también. Amén, amén. Wow, esa palabra es para ti, recíbela. Qué bendición esto, amén. Wow. Se va David. Estoy recibiendo mucho. Y se quita eso, se quita esa armadura. Esto no me sirve porque es que mis métodos son diferentes, porque es que mi método viene de la presencia del Señor, y se va para el río. Lea palabra, allí está. Se va para el río y coge 5 piedras. No solamente la palabra dice 5 piedras, sino que dice 5 piedras lisas. Ya le voy a explicar. Las seleccionó. Él selecciona y dice: esta me sirve, esta no me sirve. Y es algo de lo que tú tienes que empezar a hacer, a seleccionar. Esto me sirve, esto no me sirve, esta sí, esto no. En otras traducciones y otras Biblias encuentras tú de que habla de 5 piedras lisas y redondas. ¿Redondas por qué? Porque ya te voy a explicar algo, ya allí también. Empiezo por decirte de que David se fue, dice, al arroyo. David se fue a la presencia de Dios. El arroyo quiere decir el Espíritu. El arroyo quiere decir que es allí donde Dios te habla, allí donde está el río de Dios. Amén. Allí es donde Él te habla y allí es donde tú te equipas. Allí cogió 5 piedras. 5 piedras es el número de gracia.
5 piedras. La gracia del Amén. Señor anda haciéndote los favores a ti. En la Amén. gracia, tú solamente necesitas favor y gracia para salir Gloria a adelante. Dios. Favor y gracia. Y Aleluya. esas 5 piedras lisas era para que él pudiera tirar y esa piedra lisa se incruste donde Dios quiere que tú incrustes lo que Él ha depositado en ti. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué importante todo esto que estamos aprendiendo. Aleluya. El Señor está necesitando que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, oídos espirituales, para que podamos entender su palabra y podamos vivirla, asimilarla en nuestro corazón. Así Aleluya. es. Vino David y se para allá y dice: ¿quién eres tú para venir a insultar a todo el pueblo de Dios? Porque lo único que hacía Goliat era hablar insultos contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y David le dice: tú vienes con tu espada, tú vienes con tus armas, pero yo vengo con la llenura, vengo con la presencia del Señor. Amén. Yo vengo con esa presencia. Déjame decirte una cosa: a ti cada rato viene el enemigo a hablarte y vociferarte muchas cosas. Así La es. espada quiere decir la Biblia. Con esa misma espada, Amén. con esta misma espada que es la Biblia, con esto mismo tú vas a coger y vas a derrotar eso que Aleluya. te está hablando, que está vociferando, que está diciendo cosas que no te dejan crecer. Esta espada es la que dice, como dijo Jesús: escrito está, escrito Amén. está. Y fue con esa misma espada donde vino David y le tiró con una honda, le tiró una piedra, se le incrustó en la frente. Goliat cayó y con esa misma espada, con la palabra del Señor, con esa misma Amén. espada le quitó la cabeza a Goliat. Es con esta misma espada que tú le vas a quitar la cabeza al enemigo. Aleluya. Con esta misma espada, en la palabra, tú solamente Amén. necesitas la presencia Amén. de Dios, estar en el río del Espíritu de Dios, coger tus 5 piedras lisas, Sí, la Señor. gracia del Señor, y tomar la espada Amén. donde dice escrito está. A ti te pueden venir y decir: eres un derrotado, y dicen: no, Señor, porque escrito Amén. está que Jesús en la cruz del Calvario nos dio Aleluya. salvación, nos dio sanidad y nos dio vida eterna. Pero Amén. fuera de eso nos dio riqueza en abundancia, y Él se fue hasta lo más profundo Amén, del amén, amén. abismo, del infierno, y nos dio potestad y nos dio las llaves que nos correspondían. Aquí escrito está. Aleluya. Es lo único que tú necesitas, es la Gloria palabra a del Dios. Señor. Necesitas estudiar Biblia para Amén. entender que Dios te ha dado a ti potestad. No solamente David lo pudo hacer, tú y yo lo podemos hacer todos los días de nuestra vida. Amén. Wow. Amén, amén. Manda esos corazoncitos diciendo: yo lo creo, yo lo creo, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios está hablando a nuestras vidas en esta ¿Qué? hora. ¿Qué le quedó a Saúl? A Saúl lo único que le quedó fue darle el premio a David. Pero ¿qué es lo primero que dijo Saúl? Lo primero que dijo Saúl fue: no dijo ¿quién es este David? Él no dijo eso. Curioso es que dijo: ¿de quién es hijo este muchacho? ¿Sabes una cosa? Todo el mundo va a decir: ¿de quién eres tu hijo? Amén. ¿De quién eres tu hija? Wow. ¿De quién? Aleluya. Y tú podrás decir Del que Rey sí de tienes tus Reyes. padres terrenales, pero tú Amén. podrás decir de que tú eres hijo e hija de nuestro Padre Celestial, Amén. quien hizo los cielos y la tierra, Amén. quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esto fue lo que le Aleluya. tocó decir a Saúl: ¿de quién es este hijo? Nada más y nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Aleluya, aleluya. Yo creo que Aleluya. ya estamos, ya Amén. el Señor habló. Así Y yo es. creo que tenemos que orar, porque hay algo que se está rompiendo en esta noche. Amén, amén, amén. Dios está hablando a tu vida.
y tienes que apoderarte. Somos hijos del Rey, somos hijos de nuestro Padre Celestial, el dueño de todas las cosas, el que gobierna tu vida, el que gobierna aún este mundo. De nada debemos de temer, porque tú eres un vencedor, tú eres el hijo amado de Dios, tú eres la hija amada, preciosa de nuestro Dios. Así Amén. que tienes que creer esta palabra, declara esta palabra en tu vida. Nosotros somos Sí, hijos del Padre Celestial. Rey maravilloso. Aleluya. Oh, santo, Toda gloria santo. y toda honra para ti, mi Padre Celestial. Te damos en Santo esta eres, noche, Señor. Padre Santo, y todos los días de nuestra vida, gloria y honra a ti, Señor. Escrito está Aleluya. que tú nos has dado potestad. Amén. Tú nos has dado exausía, dice la palabra en la traducción en griego, y eso quiere decir potestad. ¿Para Amén. qué? Para hollar serpientes, para Aleluya. hablarle a la dificultad, para hablarle a ese problema que tú tienes, para Amén. hablarle a esa necesidad que tú tienes. No le hables a Dios de tu necesidad, háblale a tu Santo. necesidad, a ese obstáculo, a ese monte. Háblale lo cuán grande es el Dios que tú tienes, cuán grande es el Dios que tú tienes, porque escrito está que Él nos da la victoria y nos lleva de aumento en aumento, y que está perfeccionando cada día en nuestra vida hasta que lleguemos el momento en el cual nosotros ser perfectos para estar reinando con Él. Aleluya. Por eso le decimos: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, sí, Señor. Dios es grande. Oh, maravilloso. Siempre será poderoso, maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos cada persona. Bendecimos cada familia, Señor, que se ha conectado. Sí, mi Rey. Bendecimos cada hijo, cada padre, cada madre, Señor Jesús, en esta hora. Que seas tú tomando cada vida y cada corazón, Señor. Hoy oramos, Señor, por los cuerpos enfermos, los cuerpos que están delicados de salud, Señor. Declaramos tu poder sanador, tu poder milagroso, Señor, en cada cuerpo en esta hora. Toda enfermedad la desarraigamos en el nombre de Cristo Jesús. Sí, y Padre. declaramos sanidad en el total. nombre de Cristo Una Jesús. sanidad integral. Aleluya, sí, Señor. Desde la cabeza hasta los Sé pies. tú tomando los cuerpos, Señor, que están delicados Colócate de salud. tu mano en tu parte afectada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios está haciendo la obra. Dios me dice Dios que Él está obra sanando en este poderosa y momento. Él milagrosamente. está sanando en este momento. Amén, amén. Él está glorificándote Gracias, en este momento. Señor. Lo que pasa es que Él quiere llevarse toda la gloria. Toda la gloria es para Él. Aleluya. Y solamente para Él. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Amén. por tu palabra. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Les bendecimos en esta hora. Sabemos que Dios está haciendo una obra milagrosa en cada uno de ustedes. Y gracias a todos los que envían su donación, sus ofrendas. Les bendecimos grandemente. Siempre estamos orando por todos ustedes. Que Dios les prospere, les bendiga. A cada uno que ha aportado ese granito de arena para este ministerio. Yo quiero decir algo, no se sienta mal si de pronto usted dice, ay, yo no lo he podido hacer. No se sienta mal. Lo único que yo sé es que la palabra dice, escrito está, que Él da semilla al que siembra. Lo importante es que usted diga, yo quiero, Padre, yo quiero, Señor, bendecir, yo quiero bendecir, yo quiero ser un banquero aquí en la tierra. Amén. Yo quiero bendecir, yo quiero que tú me des semilla para reproducir, y Él lo va a hacer. Así como Dios te ha bendecido, tú puedes bendecir también. Así que muchísimas gracias. Esperamos vernos en la próxima oportunidad por a esta misma hora, sí, por este mismo canal, el mismo martes. En el nombre del Señor, todos los martes estaremos aquí
8 de la noche, hora de Colombia. No olvide compartir. Todavía usted puede compartir, porque Así eso es. queda ahí montado, queda grabado ahí en la página de Facebook y usted puede compartir y así está dando gloria a Dios. Amén. Un abrazo. Les Les amamos. amamos, los bendecimos. Bendiciones.